Sembradores de la Buena Semilla presenta la serie en video Historia de la Iglesia de Cristo. En continuidad con nuestro propósito de acercar herramientas de estudio a pastores y maestros y a la Iglesia en general, ahora presentamos a usted la historia de la Iglesia de Cristo. Se ha dividido en 7 períodos, cada período en un DVD con 7 capítulos cada uno. Estos son los 7 períodos de la serie. La Iglesia Apostólica, del año 33 al 100. La Iglesia Primitiva, del año 100 al 313. La Iglesia Imperial, del 313 al 475. La Iglesia del Oscurantismo, del 475 al 1400. La Iglesia de la Reforma, del 1400 a 1650. La Iglesia Moderna, del 1700 a 1900. La Iglesia Actual, del 1900 al 2010. La historia de la Iglesia es una continuación del libro bíblico Hechos de los Apóstoles. Esta continuación bien podría llamarse Hechos de la Iglesia o Hechos del Espíritu Santo. A modo de ejemplo, le mostraremos brevemente el contenido del primer DVD. Primer período, Iglesia Apostólica. Capítulo 3, Concilio en Jerusalén. Motivo y participantes. La Iglesia tiene al principio 4 tipos de personas: judíos conversos, los helenistas o griegos, los prosélitos y los devotos. El judío converso es el judío auténtico. Convertido a Cristo seguía siendo judío, diríamos judío cristiano. Este judío en el presente no dice de sí mismo ser judío converso, sino que es judío completo. Los judíos helenistas o griegos eran los que vivían fuera de Palestina, en regiones de habla griega, expulsados en algún tiempo o autoexilados. Los prosélitos eran extranjeros, no judíos, que después de renunciar al paganismo, se hacían circuncidar. Se hacían judíos por adopción. Muchos gentiles lo hicieron así para poder ser miembros de la Iglesia. Los devotos, o temerosos de Dios, eran gentiles que dejaron los ídolos y su vida pagana. Entramos un poco al Imperio Romano, los emperadores y su contexto histórico, y los que ordenaron las 10 persecuciones y por qué. Presentamos como muestra a algunos de los miles de mártires que ganaron la corona de vida al mantenerse fieles hasta la muerte. Historia de la Iglesia. Tercer período. La Iglesia Imperial, del año 313 al 475. En este tercer periodo tendremos que tocar temas algo polémicos entre las iglesias evangélicas y la Iglesia católica. Casi todos los historiadores coinciden en que la época de la Iglesia primitiva concluye con el Edicto de Tolerancia de Milán. Después de la Iglesia es cobijada por el imperio. Se le llama Iglesia Imperial porque toma elementos del imperio y el imperio toma elementos del cristianismo. Ambos se mezclan y además porque el imperio declara al cristianismo como religión oficial. Quedan atrás las formas de culto del cristianismo primitivo: la santidad, los bautizos por inmersión, el adoctrinamiento celoso y eficaz de los nuevos conversos. Muchas prácticas son modernizadas, adaptadas al nuevo ambiente de la Iglesia, en medio de la corrupción de un imperio con paganismo en decadencia, pero vivo, y que para sobrevivir tendrá que buscar acomodo en la nueva religión. Inicia el sincretismo imperial. Una de las cosas importantes que hizo Constantino fue unificar el culto al Dios de los cristianos con el Dios de los paganos, el Sol invicto. Él parecía entender que ambos eran compatibles. Por ello estableció el culto al Sol invicto en domingo, son del día del Dios Sol, que justamente era el primer día de la semana, el día del Señor, Cristo. Sembradores de la Buena Semilla. Historia de la Iglesia. Cuarto período. La Iglesia del Oscurantismo, del año 476 al 1400. Carta a la Iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:18-29. Tema 2.5. Papa Gregorio I, el Magno. Vivió del 540 al 604. Gregorio I, Papa del año 590 al 604. Su misma actuación contribuyó a engrandecer el prestigio de la figura papal. Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla de ser el obispo universal, jefe de toda la cristiandad,
Más por necesidad que por deseo, se convirtió en el virtual gobernante de Roma y los alrededores, tras la ausencia de un poder civil y para evitar la anarquía. Capítulo 3. La Alta Edad Media, del 650 al 1100. Tema 3.1. Mahoma. Mahoma nació en la Meca, Arabia, en el año 570. Los árabes son conocidos como los ismaelitas, descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su esclava Agar, o sea, medio hermano de Isaac. Por ello se dice que árabes y judíos son medio hermanos, pero en constante conflicto desde hace casi 4.000 años. Tema 4.5. Las Cruzadas de la Vergüenza. La Cuarta Cruzada, en 1202, fue una traición no digna de quienes se dicen cristianos. Camino a Jerusalén a rescatar la ciudad santa, cambian de ruta y propósito y se dirigen a la amurallada Constantinopla. Después de vencer con dificultad sus murallas, llevan a cabo una matanza contra la población civil, incluyendo mujeres y niños. Ahí mismo termina la Cuarta Cruzada. Tanto habían crecido y tanto les odiaban, que Inocencio III, apoyándose en el rey de Francia, cuyo reino era el más afectado, convocó a toda una cruzada para ir contra ellos, poniéndoles al nivel de los musulmanes como enemigos que habían invadido Tierra Santa, si Europa se consideraba como tal. Esta persecución, que se convirtió en una guerra santa, fue entre los años 1209 y 1244. Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia, la Iglesia de la Reforma, del año 1400 a 1650. Primera parte. Carta a la Iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1-6. Tema 1.1. John Wycliffe, del 1320 al 1384. Reformador, teólogo y traductor. Llamado la estrella matutina de la Reforma. Nació 200 años antes de la Reforma, pero sus escritos y traducción de la Biblia fue pieza clave e inspiración para los reformadores posteriores. Por ello lo incluimos en la Prerreforma. Esta falta de libros era aprovechada por la élite para gobernar al pueblo en ignorancia. Por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Oseas 4:6. Sin la imprenta, o sea, sin la Biblia, la Reforma no hubiese tenido el éxito que tuvo. En 1517 la imprenta era ya de uso común, cuando Lutero publicó sus 95 tesis. Rápidamente sus seguidores imprimieron cientos de copias. Biblia e instrumento cambiaron al mundo en ese entonces. La Iglesia de dos en dos. En los primeros 280 años, del 33 al 313, tuvimos la Iglesia apostólica y primitiva, fuerte espiritualmente, fiel, pura doctrinariamente, en dos períodos, en dos videos. Del año 313 al 1400, vimos otros dos períodos, la fusión de la Iglesia con el Imperio Romano y el milenio del oscurantismo en dos videos, la transformación en la Iglesia Católica del 313 al 475 y consolidación de su poder del 475 al 1400, que fue la Edad Media, la Edad Oscura. En los siguientes dos períodos, del 1400 al 1650, estaremos viendo la Reforma en este video 5, y las iglesias protestantes o evangélicas que surgen tras el movimiento reformista entre los años 1650 y 1900, que será el video 6. Esto ilustra dos videoperíodos de la Iglesia primitiva, dos de la Iglesia católica y dos de la Iglesia reformada. Todavía, si Dios nos lo permite, tendremos dos más, la Iglesia del 1900 hasta el 2011 y un análisis general de la misma en la actualidad. Apéndice. Las 7 iglesias. Éfeso. Se hace figura de los 7 períodos con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Ha sido recopilado y editado por Víctor Manuel García. Enriquecido con gráficas e imágenes. Escuchando y visualizando podrá sentirse cerca de los acontecimientos. Le será útil para verlo como video, en compañía de la familia, programar la serie para la iglesia, en el discipulado, escuela dominical o en células.
incorporarlo dentro del programa de estudios en el Instituto Bíblico. Cada período está dividido en capítulos y temas. Con esto usted puede programar su propio estudio más detallado. Por ejemplo, proyecta un capítulo, da su propia explicación, amplía los conceptos enfocados a la vida práctica cristiana y continúa. Al miembro de la iglesia le servirá también para afianzar sus conocimientos y compartir a su familia y amistades, ya que se presenta la verdad objetivamente. De diversos modos, le será de gran utilidad. Cada pastor, cada maestro, cada estudiante de la Biblia debe tener en casa esta videoserie de la historia de la iglesia. Puede adquirir los DVDs uno a uno en su librería favorita o pídalo a Sembradores de la Buena Semilla. Esperamos serle de bendición. Dios le bendiga y le guarde.